se dieron a conocer los resultados al mes de octubre de la actividad industrial en México por parte, ya lo sabe usted, de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En dicho reporte se destaca un modesto crecimiento de apenas un 2% con respecto a septiembre por la lenta recuperación de la producción de los establecimientos industriales que en este año atravesaron por una crisis inédita, como es sabido por todos nosotros. En su comparación anual, la producción industrial retrocedió menos 3.1% en términos reales en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, la construcción disminuyó menos 9.7%, las industrias manufactureras menos 1%, la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final un menos 4.3% y la minería un menos 1.1% en términos anuales, todas estas ramas de actividad. Pero ¿quién mejor para explicarnos la profundidad de la recesión industrial en México que nuestro distinguido invitado de esta tarde y de quien le comparto que él como director del Instituto de Industrialización y Crecimiento, el IDIC, bueno, pues publica continuamente cómo evoluciona la economía mexicana y particularmente el sector industrial. Así que nadie mejor que el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Doctor, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación, Raimundo, un placer. Al contrario, gracias a ti, mi querido doctor. Doctor, bueno, pues nadie mejor que tú en nuestro medio de poder compartirnos esta triste historia del desarrollo industrial en nuestro país, la insistencia que desde IDIC haces, pero empecemos por poner en cuentas claras a nuestra audiencia qué ocurre todavía en esta fase de reapertura de la economía, particularmente con la industria en México. Bueno, como muy bien mencionas, el problema que hay con el sector industrial es que acumula de forma estructural un muy bajo crecimiento económico. El promedio desde 2001 hasta la fecha, es decir, los últimos 20 años, es de un crecimiento promedio de apenas 0.2%. El problema es que durante los últimos 25 meses ese desempeño ha ido todavía más a la baja. Se han registrado 24 caídas en los últimos 25 meses. Como muy bien señalas, la última, la reportada para el mes de octubre, a tasa anual una contracción de 3.1%, que manda dos señales básicas. Uno, que en comparación a cómo estábamos en 2019, que con el antecedente que he planteado tampoco es que estuviéramos muy bien, pues la economía en la parte industrial sigue retrocediendo, en esencia por la caída en construcción, también por la contracción en la parte de extracción de petróleo y gas, la minería, y evidentemente por lo que está ocurriendo en la generación, distribución y transmisión de electricidad, gas y agua. Las manufacturas tuvieron un desempeño un poco más favorable, impulsadas sobre todo por el sector automotriz, maquinaria y equipo eléctrico, equipo de cómputo. Sin embargo, si bien en comparación a cómo estábamos en el mes de octubre, pero en el mes de septiembre tuvimos un dato un poco más favorable, pues es evidente que el sector industrial, que es aproximadamente el 30% de la economía, sigue marcando una debilidad. Caray, doctor, las cadenas productivas evidentemente que están articuladas a industrias que ocupan a muchas personas, como la industria de la construcción, están también en una franca montaña rusa. Parece que de repente se recuperan después de el confinamiento y de repente vuelven a caer. ¿Qué ocurrirá particularmente con esta industria de la construcción que ocupa a tantas personas, obviamente en construcción residencial y en obra pública? Mira, tomando en consideración que la construcción tiene una vinculación directa con otras 50 ramas de la economía, fundamentalmente manufacturas, pero también servicios de valor agregado, por ejemplo, despachos de arquitectura, de ingeniería, despachos contables, para todo lo que implica hacer una planeación de una obra, ya sea de vivienda, de infraestructura. El problema que estamos observando es de que para el año que entra, si bien hay un ligero incremento en la inversión pública, como todos conocemos, está enfocada a tres grandes proyectos. El resto de la gran obra de infraestructura que normalmente se realiza en el país está más limitada. Y esto evidentemente que deja en manos del sector privado la posibilidad de que exista mayor crecimiento.
Lamentablemente el sector privado en la parte de construcción también está enfrentando fuertes problemas. En estos momentos vemos a nivel internacional un alza en materias primas y muy importantes para la construcción y que difícilmente se va a poder atenuar en México. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que al menos el primer trimestre del 2021 seguirá marcando debilidad en construcción y a partir de abril probablemente ya veamos algunos números positivos, pero más por la baja tasa de comparación que por una recuperación ya vigorosa y sostenida. Claro, claro. Sobre todo, bueno, hacia el mes de abril y desde ahora, doctor, ¿qué tanto estas industrias, empezando por las campeonas, como son la del transporte, es decir, la que exporta automóviles, camiones, y otras industrias también como la electrónica, la de electrodomésticos que también mencionas, sus cadenas productivas podrán verse favorecidas también por la recuperación en Estados Unidos? Mira, yo creo que ese va a ser un factor que va a apoyar la recuperación de México. No podemos dejar de lado que dentro del gasto en consumo personal en Estados Unidos, lo que menos disminuyó fue justamente el consumo de bienes durables, es decir, aquellos vinculados con electrodomésticos, pantallas, refrigeradores. Digamos que los norteamericanos sacrificaron más el consumo de servicios. Entonces, desde esa perspectiva, las manufacturas en México a partir de abril me parece que enfrentan un escenario más favorable siempre y cuando no haya más confinamientos. Es decir, si lo que vemos es de que no hay muchas restricciones, porque habrá algunas, pero no tan generalizadas como en el segundo trimestre de este año, me parece que eso va a implicar cierto grado de recuperación que, reitero, no va a alcanzar a que recuperemos lo perdido. No hay que olvidar, en abril y mayo la industria en México cayó casi 30% en promedio. Es un número no observado en décadas. Entonces, desde esa perspectiva, sí tendremos que plantear que habrá recuperación, pero todavía faltará un trecho para que alcancemos lo que teníamos en 2019. Válgame. Iniciamos ya, doctor de la Cruz, el tercer año de gestión política de este gobierno, uno más, sumados a los anteriores también sexenios, y la ausencia de una política industrial de gran calado sigue ausente. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento que tú lideras, las propuestas que ha hecho están puestas ahí y hacia los próximos 3, 4 años de gobierno, doctor, el instituto, ¿en qué se va a enfocar para seguir empujando? Bueno, en esencia, me parece que primero es poner en claro, querer aprovechar el TEMEC, buscar aprovechar las oportunidades que generan otros acuerdos, pues no se puede hacer ya sin política industrial. China acaba de firmar junto con otros países en Asia y Oceanía la conformación de la plataforma más grande de producción manufacturera y comercial del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, si México no genera nuevas propuestas de integración interna y también de mejor y mayor vinculación en América del Norte para tener cadenas productivas más sólidas, que apliquen mayor investigación, mayor innovación, que desarrollen tecnología, difícilmente va a tener los diferenciales productivos en áreas que ahorita van rezagadas. Habrá algunas que seguirán avanzando, como la automotriz, la parte aeronáutica, esas tienen vida propia, si me permite la expresión. Sí. Sin embargo, hay otras que requieren el impulso del Estado, pero sobre todo en colaboración con el sector privado y la academia. Y ahí es en donde vamos a trabajar, justamente en seguir elaborando propuestas, planteamientos para tratar de impulsar a regiones, a sectores y evidentemente al país en una integración que nosotros vemos muy necesaria en América del Norte, pero también en Asia y Europa. Caray, doctor, mejor diagnóstico en cuentas claras no pudiste habernos dado a todos. No dejaremos de leer los reportes que semana a semana de manera muy generosa nos compartes. ¿Quieres recordarnos, por favor? Por favor. Claro, todos nuestros reportes están en www.ivic.mx y en Twitter me pueden seguir JLDG71. Perfecto, doctor. Todos los días te leemos y te agradezco también aquí públicamente la generosidad de compartirnos estos reportes semana a semana. Muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz, y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima. Gracias, doctor. Caray, bueno, pues el diagnóstico y desafíos para la industria mexicana y la economía en su conjunto son estructurales y el momento de tomar decisiones se está agotando, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor José Luis de la Cruz.
Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.